Eh, Buen día, doctor. Buen día a todos los asistentes. Bueno, en esta oportunidad voy a presentarles mi tema de investigación que lleva por título Termotanques solares para uso domiciliario. Está escrito por mi persona, Beimar Edson Delgado Bustillos, y bueno, es un tema que presento a la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para optar al máster de energías renovables, ¿no? Mi director de tesis es el magíster ingeniero Digel Alejandro Hoench. Bueno, el contenido de mi tema de investigación está basado en 6 partes, donde tengo una introducción, un plan de investigación, el levantamiento de la información, las distribuciones de frecuencia y los modelos de respuesta cualitativa y las conclusiones. Bueno, como introducción, tenemos que el calentamiento de agua utilizando gas domiciliario o energía eléctrica que proviene de centrales térmicas a gas, bueno, representa un problema, ¿no? En esta época de calentamiento global y también por el agotamiento de estos recursos que son de característica no renovable. En este sentido, los termotanques solares vienen a dar una respuesta a esta problemática, pues calientan el agua únicamente por efectos de la radiación solar. ¿No? Y bueno, además que con este equipo se evitan los riesgos de choque eléctrico producto de la calefacción por energía eléctrica y los riesgos de explosión por producto de la calefacción a gas domiciliario. En la diapositiva presento 3 imágenes de los equipos que están en funcionamiento e instalados, ¿no? En sus distintas capacidades de 150, 240 y 350 litros. En diapositiva más adelante voy a explicar a detalle el funcionamiento, pero a tema de introducir, estos son los tubos de vidrio colectores por los cuales se calienta el agua y bueno, el tanque en donde se almacena y la estructura de acero, ¿no? En la imagen del medio se ve un equipo que está cubierto con nieve, se ha instalado en Potosí y bueno, al hacer la verificación, el termotanque tenía agua caliente a unos 75, 78 grados aproximadamente. Bueno, mi plan de investigación, como objetivo general, tengo identificar los factores explicativos de las variaciones del conocimiento que tienen los clientes sobre las propiedades de los termotanques solares para uso domiciliario. De este objetivo nos lleva a 3 objetivos específicos. El primero es construir una tipología de los factores explicativos que incluyan sexo, edad, nivel de instrucción, profesión, ocupación y nivel de ingreso de los clientes. El segundo es establecer los indicadores de evaluación del conocimiento que tienen los clientes sobre los termotanques solares, de manera que incluyan propiedades del termotanque referidas a la temperatura, ingreso de agua, volumen, composición, costo y consumo de energía. Y bueno, el tercero es proponer una metodología de evaluación de impacto de estos factores explicativos sobre las variaciones del nivel de conocimiento que tienen los clientes sobre las propiedades de los termotanques solares de uso domiciliario. Bueno, como hipótesis, las personas presentan una aceptación favorable al uso de los termotanques solares para obtener agua caliente. Bueno, las características del termotanque. ¿Qué es un termotanque? Un termotanque es un sistema solar que utiliza energía la energía solar para calentar el agua. Está compuesto principalmente por 3 partes, ¿no? Como se puede ver en la imagen de la derecha, son los tubos de vidrio o colectores solares, que básicamente es tubo de vidrio sellado al vacío con un recubrimiento negro para evitar la pérdida de calor y que ésta sea transferida únicamente al agua. El termotanque, que es de acero y que tiene una capa externa de acero inoxidable, una capa interna igual de acero, y en el medio, bueno, tiene un recubrimiento de poliuretano de alta densidad para garantizar, ¿no? Que el calor obtenido no se pierda y, por supuesto, la estructura de acero. Bueno, este equipo tiene un ingreso de agua fría y tiene una salida de agua caliente. Básicamente, al equipo ingresa agua caliente, perdón, ingresa agua fría, esta pasa por los colectores, por efecto de los rayos del sol, esta se calienta, vuelve al equipo y bueno, sabemos que por diferencia de densidad, el agua caliente es mucho más ligera que el agua fría, por lo tanto tiende a subir y en la parte baja tenemos agua fría hasta que hay un momento en el que en todo el equipo tenemos agua caliente, ¿no? Incluida los colectores y bueno, esta está lista para su uso. Ese es el funcionamiento básico del equipo. Bueno, respecto al levantamiento de información, se ha aplicado 65 encuestas
que tenían 24 preguntas, 15 de las cuales estaban referidas a los habitantes y al hogar en particular, y 9 preguntas referidas al termotanque y sus características. Estas encuestas se han realizado en el departamento de Cochabamba, principalmente en el municipio de Cercado, en los distritos del nivel económico alto y medio. La forma de realizar la encuesta ha sido de forma aleatoria y a las viviendas del tipo familiar por las características del equipo. Bueno, distribución de frecuencias. Una vez obtenidos los datos de las encuestas, se ha procedido a tabularlos y bueno, se han generado distribuciones de frecuencias, en donde acá les presento la primera tabla, que es del género, en donde como se puede apreciar, el 57% de los encuestados corresponde al género femenino respecto al 43% que es del género masculino. Bueno, este resultado es un resultado bueno, ¿no? Porque demuestra la inclusión del género femenino en las distintas actividades de la vida cotidiana, vida normal, ¿no? Es algo positivo que se está dando en estos tiempos. Bueno, en esta tabla es una distribución de frecuencias de la edad, en donde se puede apreciar que el 58% de los encuestados tiene entre 30 y 43 años, ¿no? Que son personas jóvenes. Por supuesto que también existen extremos, con un 2%, personas bastante jóvenes con 26 años de edad, y también extremos con un 3%, personas, adultos mayores, ¿no? Entre 65 y 66 años. Respecto al nivel de instrucción, el 74% de los encuestados tiene un nivel académico de licenciatura, un 11% un nivel técnico, un 8% tiene un nivel de bachiller, únicamente un 6% tiene un posgrado, ¿no? O una maestría, y bueno, un 1% un nivel de secundaria. Eh, Respecto al ingreso, acá presento dos tablas. En la primera tabla podemos apreciar que el 8% de los encuestados manifiesta ganar 0 bolivianos respecto al 92% que gana montos superiores a 0 bolivianos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, como vimos anteriormente, la mayor parte de los encuestados son mujeres, ¿no? Bueno, por situaciones varias, muchas estaban desempleadas y se ocupan a las labores del hogar, lo cual no genera ningún tipo de remuneración y bueno, no perciben ingresos y han respondido cero, ¿no? Esa sería, digamos, una de las causas. Bueno, respecto a la segunda tabla, el 46% de los encuestados manifiesta percibir entre 5.000 y 9.300 bolivianos, que son salarios buenos, ¿no? Por supuesto, también existen extremos con un 3%, salarios de 1.000 y 2.000 bolivianos, y con un 3% salarios bastante buenos, ¿no? Que oscilan los 20.000 bolivianos. Respecto al número de las personas que habitan en la vivienda, el 51% afirma que en su vivienda viven entre 3 y 4 personas, el 5% afirma que vive una persona y bueno, tenemos un dato curioso que con un 6% en un domicilio habitan entre 6 y 15 personas, ¿no? Que voy a explicar en la siguiente diapositiva el porqué de esta situación. Bueno, respecto al número de duchas, el 46% de los encuestados afirma que en su domicilio hay 2 duchas, el 23% una ducha, el 17% 3 duchas, el 8% 4 duchas, y bueno, llama la atención que con un 2% hay 6 y con un 1% 10 duchas, ¿no? Esto corresponde al domicilio en el que habitaban entre 6 y 15 personas, que bueno, más que ser un domicilio, digamos, particular, es un establecimiento del tipo público que presta servicios de balneario o algún otro similar que requiera tal cantidad de duchas. Bueno, respecto al tipo de ducha, el 63% tiene una ducha eléctrica, el 34% una ducha calefón a gas y únicamente un 3% utiliza un termotanque solar, ¿no? Bueno, es evidente que la inclusión de las energías renovables es algo que aún se está dando y es un mercado que hay que explotar. Bueno, respecto a las distribuciones de frecuencia, a partir de esta sección se presentan las distribuciones que se refieren a la evaluación del sistema propuesto respecto a las características del termotanque, ¿no? Las anteriores eran respecto a los habitantes y a la vivienda en particular. En esta primera tabla, la cuestionante es: los tubos de vidrio del termotanque calientan el agua aún con cielo nublado. Bueno, el 32% de los encuestados afirman que les parece bien esta situación. El 43% les parece bien y únicamente un
me parece difícil y un 2% no cree esta situación, no creen que el termotanque para calentar el agua con cielo nublado, ¿no? Respecto a la siguiente tabla, el agua del termotanque mantiene su temperatura durante toda la noche. Bueno, más de 2/3 de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación. Les parece muy bien y les parece bien respecto al 14%, que con un 9% le parece difícil y con un 5% no cree tal situación, ¿no? O sea, se muestra escéptico. Eh, en la siguiente tabla, los tubos de vidrio del equipo están hechos a prueba de impactos. Bueno, al igual que en el caso anterior, más de 2/3 de los encuestados manifiestan que les parece bien tal afirmación. Me parece muy bien y me parece bien. Respecto al 4%, que bueno, se muestra escéptico, que no cree que esto, que esto pase. Eh, bueno, los modelos de respuesta cualitativa. Con todos los datos obtenidos respecto a las características de las viviendas y de los habitantes y a las características del equipo, se van a generar distribuciones de frecuencia en donde con con la base de datos que se obtuvo se van a generar distribuciones de frecuencia de tres variables, ¿no? Donde acá tenemos las variables explicadas, básicamente tres variables explicadas y las variables explicativas. Con estas relaciones de causalidad se van a generar modelos matemáticos, de los cuales, bueno, voy a presentarles, son tres modelos, voy a empezar a presentarles el primero. El primer modelo es la ecuación del modelo es como sigue, en donde se tiene la variable explicada respecto a sus variables explicativas, en donde los errores están representados con epsilon, que son de media y covarianzas nulas y varianzas constantes, en donde la variable explicada P16.1 es 1 si el cliente piensa que el agua del termotanque calienta aún con cielo nublado y 0 si piensa lo contrario. Respecto a las variables explicativas, P10 es las salas de baño que el cliente tiene en su casa en unidades, mientras que las siguientes son del tipo binaria, P31, 1 si el cliente es de sexo femenino y 0 si el cliente es varón, P61, 1 si el cliente tiene la formación de ingeniero y 0 de otra especialidad, P12.1, 1 si el cliente tiene, si la ducha del domicilio del cliente es eléctrica y 0 si no es el caso. Respecto a la salida de la regresión, se presentan las cuatro variables del modelo con los coeficientes significativamente diferentes de cero, en donde de acuerdo a su interpretación, se dice que cada vez que el cliente es de sexo femenino, cuenta con más salas de baño y ducha eléctrica, se incrementa la probabilidad de que el cliente piensa que el agua del termotanque calienta aún con cielo nublado. Por el contrario, si el cliente tiene la formación de ingeniero, esta probabilidad disminuye. De acuerdo de acuerdo a la bondad de ajuste, se presentan los indicadores de la bondad de ajuste, en donde el coeficiente de determinación es igual al 26%, mientras que el número de aciertos alcanza al 81%, ¿no? Para confirmar esto, se presenta la representación gráfica de los valores observados y la probabilidad estimada, donde como valores observados tenemos a los rombos y la probabilidad estimada a los cuadrados, donde se confirma el 81% de los aciertos. Respecto al segundo modelo, la variable explicada P17.1 respecto a las variables explicativas, en donde por supuesto los errores están representados con epsilon, que son de media, covarianzas nulas y varianzas constantes, en donde la variable explicada P17.1 es si el cliente piensa que el agua del termotanque mantiene su temperatura durante toda la noche y 0 si piensa lo contrario. Respecto a las variables explicativas, P10 es las salas de baño que el cliente tiene en su casa en unidades, P11 las duchas que el cliente tiene en su casa en unidades, mientras que la siguiente es del tipo binaria, P31, 1 si el cliente es de sexo femenino y 0 si el cliente es varón. De acuerdo a la salida de la regresión, se tienen los resultados del segundo modelo, en donde todos los coeficientes son significativamente distintos de cero y de acuerdo a su interpretación. En lo que respecta al mantenimiento de la temperatura del agua, cada vez que aumenta el número de duchas en su casa, siendo
el cliente de sexo femenino, se incrementa la probabilidad de que el cliente piense que el termotanque mantiene la temperatura durante toda la noche. Por el contrario, cada vez que aumentan las salas de baño que el cliente tiene en su casa, esta probabilidad disminuye. Bueno, eh, respecto a la bondad de ajuste, se presentan los indicadores en donde el coeficiente de determinación es igual al 25%, mientras que el número de aciertos llega al 78%, poniendo de manifiesto una muy buena calidad de ajuste logrado, ¿no? Con un total de 65 observaciones. Para confirmar esto, se presenta la representación gráfica de los valores observados en rombos y la probabilidad estimada en cuadrados, donde se confirma el 78% de aciertos, ¿no? Bueno, respecto al tercer modelo, al igual se presenta la variable explicada y, y las variables explicativas, en donde la variable explicada P211 es 1 si el cliente piensa que los tubos del termotanque están hechos a prueba de impactos y 0 si piensa lo contrario. Respecto a las variables explicativas, P4 es la edad del cliente en años, P9 las personas que habitan la casa del cliente, P10 las salas de baño que el cliente tiene en su domicilio, P11 las duchas que el cliente tiene en su domicilio y una del tipo binaria que es P31, sí, es 1 si el cliente es de sexo femenino y 0 si el cliente es varón. Bueno, respecto a la salida de la regresión, se puede ver las variables explicadas respecto a las variables explicativas respecto a la variable explicada, en donde se puede decir que en cuanto a la resistencia de los tubos de vidrio, si la edad del cliente está entre los 30 y 45 años, si además este es de sexo femenino y tiene más duchas en su domicilio, se incrementa la probabilidad de que el cliente piense que los tubos de vidrio del equipo están hechos a prueba de impactos. Por el contrario, cada vez que aumenta el número de personas que habitan la casa y el número de salas de baño que el cliente tiene en su domicilio, esta probabilidad disminuye. Bueno, respecto a la bondad de ajuste, se presentan los indicadores en donde el coeficiente de determinación es igual al 24%, mientras que el número de aciertos alcanza el 78% con 65 observaciones, poniendo de manifiesto una muy buena calidad del ajuste logrado. Esto se puede observar con la representación gráfica, en donde los valores observados rombos y la probabilidad estimada cuadrados, como se ha señalado anteriormente, se tiene un 78% de aciertos. Respecto a las conclusiones, bueno, se tiene básicamente tres conclusiones de los tres modelos. Del primero se dice que cada vez que el cliente es de sexo femenino, cuenta con más salas de baño y ducha eléctrica, la probabilidad se incrementa respecto a que el cliente piensa que el agua del termotanque calienta aún con cielo nublado. Por el contrario, si el cliente tiene la formación de ingeniero, esta probabilidad disminuye. En lo que respecta al mantenimiento de la temperatura del agua, cada vez que aumenta el número de duchas en su casa, siendo el cliente de sexo femenino, se incrementa la probabilidad de que el cliente piense que el termotanque mantiene la temperatura durante toda la noche. Por el contrario, cada vez que aumentan las salas de baño que el cliente tiene en su casa, esta probabilidad disminuye. Respecto a la tercera conclusión, bueno, si la edad del cliente está entre los 30 y 45 años de edad, además si este es de sexo femenino y tiene más duchas en su domicilio, se incrementa la probabilidad de que el cliente piense que los tubos de vidrio del equipo están hechos a prueba de impactos. Por el contrario, cada vez que aumenta el número de personas que habitan la casa y el número de salas de baño que posee el cliente en su domicilio, esta probabilidad disminuye. Bueno, eh, voy a presentar, son un par de fotitos que son de unos equipos que se ha armado en el departamento de Potosí, principalmente en la localidad de San Cristóbal. Ese día había caído granizo, ¿no? Y hacía un frío tremendo. Ya salió el sol, se fue el granizo y ya finalizando la tarde, bueno, se tienen los equipos ya instalados y bueno, listos para su uso, ¿no? Eso sería todo y bueno, muchísimas gracias por su atención.